Ya sea que seas un aficionado a las bellas artes o tengas algunas dificultades para distinguir tu Da Vinci de DiCaprio, no se puede negar que el mundo del arte y los museos pueden ser divertidos, a veces. Pero lo que hace que los pasillos tranquilos de este tipo de lugares sean más divertidos es cuando sucede lo verdaderamente inesperado. Desde espectadores que confunden objetos cotidianos al azar con arte de valor incalculable, hasta innumerables personas que han tomado fotos con sus dobles del museo. Echemos un vistazo a algunos hallazgos del museo hilarantemente inesperados. Parecidos accidentales. Es posible que el término selfie solo haya surgido a principios de la década de 2000, pero el arte de capturarse a uno mismo en una imagen fija ha existido durante siglos, en forma de retratos y esculturas. Aparte de cambiar las tendencias de la moda y los estándares de belleza, la gente todavía se parece a, bueno, gente. Por eso de vez en cuando alguien tropieza con un retrato que parece demasiado similar. De hecho, a veces la gente encuentra a su gemelo en toda regla simplemente colgado en la pared de un museo o galería. Tomemos al usuario de Twitter Carson T. Cody, por ejemplo, que encontró a su doble histórico en la pared del Museo MET de Nueva York en un cuadro de la década de 1850 llamado Young Husband First Marketing. Bastante extraño, ¿no? ¿Qué hay de estos dos hombres sin parentesco alguno que se parecen a la pintura de 1883, Vsevolod Mikhailovich Garsin, que representa a un autor ruso con el mismo nombre? Aunque la pareja de caballeros modernos no necesariamente se parece uno al otro, es difícil negar que ambos son la viva imagen del hombre del cuadro. Quizás son las barbas, las pecas y el cabello un poco descuidado. Así como el fuerte cabello juguetón de este chico, teniendo un parecido sorprendente con una figura de Don Andrés de Andrade y La Cal, una pintura de finales del siglo XVII de Bartolomé Esteban Murillo, que actualmente tiene como hogar el Museo MT de Nueva York. Pero el cabello sobre la cabeza de una persona no es el único tipo de cabello que puede agregar semejanza. Este tipo probablemente nunca estuvo más orgulloso de su barba que cuando se paró junto a un retrato del escultor suizo James Vibert en el Instituto de Arte de Chicago. Incluso lucen la misma combinación de color de cabello castaño y jengibre. Mientras tanto, en internet se vio al usuario de Twitter Young Moy llevando un juego de cejas, barba y afro aún más fuerte junto a su súper genial doble en un retrato llamado el Honorable August Keppel, Almirante Azul, en el Instituto de Arte Dayton de Ohio. Pero si bien compartir el mismo cabello con una figura histórica ciertamente es genial, es aún más impresionante cuando las personas se encuentran con dobles de retratos basados exclusivamente en sus rasgos faciales. La usuaria de Facebook, Lydia Hart, ciertamente pareció estar de acuerdo cuando compartió una foto de su hermana junto al retrato de la familia Van der Graaf, una pintura de la década de 1600 que actualmente se encuentra en el Museo de Arte de Birmingham. Vaya, realmente podrían ser gemelas a lo largo del tiempo. Mientras tanto, el redditor Evan de Thurvold también podría ser el gemelo un poco más rockero de Alberto V, un duque de Baviera del siglo XVI. Todo lo que necesita es un par de zapatillas asesinas y un sombrero hinchado y podría comenzar a vivir la vida de la realeza que su apariencia merece. Y si necesita un caballero del reino como respaldo, este tipo podría desempeñar el papel. Aparentemente es el descendiente perdido del hombre con armadura en este retrato, que cuelga en el Museo Norton Simon de California. Desde la barba, la nariz, los ojos, no estoy convencido de que este tipo no sea un viajero en el tiempo. Porque si el viaje en el tiempo realmente existe, sin duda explicaría cómo un hombre llamado Stan Hart se parece tanto a Pietro Lordan, el magistrado jefe de Venecia elegido en 1567, capturado en un retrato en el Museo de Arte Kimball en Texas. También tenemos a la doble de internet Rebecca Flinor, una periodista que se volvió viral en 2017 en Reddit después de que su amiga le tomó una foto junto a un retrato de 1891, llamado The Broken Picture en el Museo Legion of Honor de San Francisco. La chica de la pintura puede ser visiblemente más joven que Rebecca, pero tienes que admitir que el parecido es asombroso. Estas dos fotos de otras mujeres que se exhibieron en prestigiosos museos son casi igualmente convincentes. La primera fue compartida por el redditor Copness, que se encontró en el Museo de Berlín, mientras que la segunda mujer posa con un retrato llamado Juno, del famoso artista holandés del siglo XVII Rembrandt. ¡Wow! Poder decir sí, me han dicho que parezco un cuadro de Rembrandt, es algo que eleva el ego. También tenemos al redditor Squirrel Master, que compartió una foto de su amigo posando con un retrato inquietantemente similar en el Museo de Arte de Cleveland.
y a este hombre anónimo que combina con la pose y el atuendo más o menos del sujeto en esta pintura en el Museo de Arte de Filadelfia. Sin embargo, si me preguntas, diría que el usuario de Instagram, Mateo Teobaso, probablemente lo hizo mejor cuando posó junto a su doble en su original de Pablo Picasso, llamado Retrato Mateo Fernández de Soto. Dicho esto, este tipo anónimo coincide con el gesto del pintor francés Gustave Courbet en su autorretrato. Le desesperé es un competidor cercano. Pero por supuesto no podemos hablar de dobles pintados sin incluir algunas caras famosas en la mezcla. Es posible que hayas visto al actor Oscar Isaac en películas como Ex Machina y esas nuevas películas de Star Wars bastante decepcionantes. Pero es posible que también lo hayas visto en la pintura del pintor renacentista Rafael de 1500, llamada Autorretrato con un amigo, que se exhibe actualmente en el Louvre de París. Eso le ahorrará mucho esfuerzo al director de reparto si hacen una nueva película sobre Rafael y sus amigos. Otro rostro famoso que probablemente no necesita presentación es el propio señor Facebook, Mark Zuckerberg, que parece ser la reencarnación del rey Felipe IV que gobernó tanto España como Portugal a principios del siglo XVII. Bastante extraño, ¿no? Bueno, una cosa es que las personas se encuentren a sí mismas en retratos y pinturas, pero otra completamente distinta es encontrarse en forma de estatuas o esculturas. Como este hombre, cuya imagen se compartió en línea junto a una escultura del ex emperador romano Adriano. Afortunadamente, el tipo de la izquierda no ha perdido ningún trozo de su rostro, a diferencia de su contraparte la estatua. Y hablando de piezas faltantes, este individuo encontró su contraparte increíblemente perfecta en un museo, con los únicos dedos restantes de la escultura equilibrados por los que quedan en la mano del fotógrafo. Loco, ¿no? Mientras tanto, en el Museo delle Scienze de Italia, este joven descubrió a su doble demasiado realista, básicamente demostrando que había vivido como un hombre de las cavernas o como un chico de las cavernas en una vida anterior. ¿Pero qué piensas tú de todos estos increíbles dobles? ¿Hay un problema técnico en la Matrix? Si lo crees, presiona el pulgar hacia arriba. Si crees que no es más que una serie de coincidencias, presiona suscribirte. De cualquier manera, realmente no puedes perder. Ahora veamos algunos acontecimientos aún más extraños en museos y galerías. Arte accidental. Si una búsqueda en Google de decoración de piña nos dice algo, es que a los humanos nos encanta estampar esa imagen espinosa en cualquier cosa que esté a la vista. Por eso no debería sorprenderles que les cuente las virtudes estéticas de la humilde piña, cuando en 2017, una piña causó olas de sensación durante una exposición de arte en la Universidad Robert Gordon en Aberdeen, Escocia. Dos estudiantes universitarios, Lloyd Jack y Ruari Gray, estaban examinando la exposición, cuando vieron una mesa vacía que en su opinión simplemente rogaba ser ocupada. Entonces la pareja se dirigió a un supermercado cercano, compró una piña al azar y la colocó a escondida sobre la mesa. Nadie se percató de su disimulada ubicación y los amigos abandonaron la exposición, dejando la piña en su lugar. Pasaron 4 días y cuando los chicos regresaron a la exposición, se sorprendieron al descubrir que su piña ahora estaba protegida por una vitrina de vidrio, habiendo sido confundida con una parte de la exposición. Es más, la gente estaba observando la piña discutiendo sus propias interpretaciones de lo que significaba. Fue un giro hilarante de los acontecimientos que realmente resaltó la forma en que ciertas cosas absurdas en galerías de arte se consideran tan profundas y verdadero arte, valiendo exorbitantes cantidades de dinero simplemente gracias al hecho de que aparecen en una galería. Sin embargo, una vez que los organizadores descubrieron la artimaña, no les hizo gracia darse cuenta de que su exhibición había sido secuestrada por una fruta al azar. Después de investigar un poco, los organizadores descubrieron que el conserje había colocado la carcasa allí, aunque no está claro si el acto había sido motivado por el humor, la confusión o la perspicacia artística. Cualesquiera que sean las razones del conserje para su colaboración inadvertida con los chicos de la piña, la glorificación de la piña es solo un ejemplo de un objeto aleatorio que accidentalmente se convierte en arte. En un caso similar, en mayo de 2016, los visitantes del Museo de Arte Moderno de San Francisco fueron víctimas de un par de anteojos en el piso, pensando que era parte de la exposición actual. ¿Y los artistas detrás del aparente golpe de genialidad? 2 adolescentes de entre 16 y 17 años, TJ Kayatan y Kevin Nugent. Aparentemente ambos estaban disfrutando de las obras de arte en exhibición, cuando vieron una exhibición extraña que solo consistía en un animal de peluche sobre una manta gris, y comenzaron a preguntarse por qué la gente llamaba arte a tal cosa. Para probar la teoría de que la gente se quedaría mirando y trataría de interpretar artísticamente básicamente cualquier cosa en una galería, TJ dejó un par de anteojos y se alejó.
Y como habrás adivinado, funcionó. Pronto la gente comenzó a rodear los anteojos, con cuidado de mantener una distancia segura de la obra de arte. Los adolescentes quedaron asombrados al ver que se admiraba su obra maestra. Pero a pesar de que todo fue en broma, en lugar de criticar el arte moderno, TJ continuó elogiándolo. Dijo que si bien algunos pueden interpretar el arte moderno como una broma, como lo hicieron originalmente él y su amigo, es interesante ver cómo otros encuentran un gran significado espiritual en él, o al menos encuentran placer en darle sentido al azar a objetos cotidianos. Ahora bien, por muy perspicaz que sea, una cosa que es igualmente cierta es que, curiosamente, las personas a veces pueden exhibir este mismo comportamiento fuera de las galerías. En 2015, los visitantes del Museo de Arte Dallas rodearon y adularon una gran instalación de arte con temática de destrucción, solo para descubrir que era un accidente real. La llamada obra de arte en cuestión, una grúa de construcción, estaba trabajando para instalar una carpa para una próxima gala, cuando un desequilibrio de peso hizo que el operador volcara la maquinaria y la dejara caer sobre el techo del museo. El vehículo en sí se mantuvo en un precario equilibrio sobre sus ruedas traseras, en ángulo hacia el cielo. Y es cierto que, dada su ubicación justo al lado de una galería de arte, se puede entender por qué la gente lo confundió con una obra de arte. Aparte de que la escena parecía accidentalmente un tanto escenificada, por una extraña coincidencia, el incidente en realidad siguió a varios sucesos artísticos con temas de destrucción en Dallas, uno de los cuales incluyó a los artistas pateando la luz del día en una estructura de madera que construyeron por arte. Bastante extremo, ¿no? Según esos estándares, una grúa caída en el exterior realmente cumple con los requisitos. Además, ¿cuántos conductores de grúas pueden decir que su accidente en el lugar de trabajo cambió momentáneamente el mundo del arte? Convertirse en arte. Cuando los amantes del arte te dicen que les gusta sumergirse en exhibiciones, por lo general no lo dicen literalmente. Pero como la mayoría de las cosas, existen excepciones a la regla. En 2018, un hombre de unos 60 años se convirtió en uno con el arte a un nivel completamente nuevo. El hombre estaba caminando por el Museo de Arte Contemporáneo Oporto, Portugal, cuando se encontró con una intrigante instalación del escultor británico Anish Kapoor. La instalación, llamada Descenso al Limbo, es básicamente un agujero fijado en el centro del piso, dentro de una gran sala de concreto. Para dar la ilusión de un vacío sin fondo, los lados del agujero, que tiene 2.5 metros de profundidad, están recubiertos con un tono de pigmento negro extremadamente oscuro que absorbe la luz, lo que le da al agujero una sensación mucho más amenazadora e interminable. La obra se creó originalmente en 1992 y los visitantes anteriores se han preguntado si Descenso al Limbo presentaba un agujero real o si era solo un círculo en el piso pintado con pintura súper negra. El visitante de la galería de 60 años antes mencionado probablemente había optado por la última suposición cuando lo visitó en 2018. Porque a pesar de que había varias señales de advertencia y un miembro del personal de la galería ubicado dentro de la instalación, el hombre se encontró vagando tan cerca del borde de la instalación que él, terminó cayéndose por el agujero. No bromeo. Mientras estuvo hospitalizado con heridas leves y Descenso al Limbo tuvo que ser cerrado por actualizaciones de seguridad y restauraciones menores, tanto el hombre como la obra de arte vivieron para ver otro día. Pero no había duda, ambos habían caído en desgracia. Una noche en el museo. Ahora es el momento de la historia de un hombre que se encontró en un museo de una manera muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. En septiembre de 2014, un vagabundo de 32 años, Raj Patel, entró a Tate Britain Art Gallery en Londres, no para explorar las exhibiciones, sino para usar el baño público. De alguna manera, Raj se quedó dormido en el trono de porcelana, y cuando se despertó unas 2 horas más tarde, el museo había cerrado por la noche. Si bien la oportunidad de disfrutar de algunas bellas artes en paz puede ser atractiva, Raj se apresuró a caminar durante casi 10 minutos en busca desesperada de un guardia de seguridad para que lo dejara salir. Cuando finalmente encontró uno, simplemente lo dejaron ir, sin preguntar ni siquiera su nombre. Nadie siquiera preguntó cómo se había encerrado dentro, a pesar de que algunas de las obras de arte de la galería valían millones de dólares. No es exactamente lo que yo llamaría seguridad de primer nivel, pero al menos había seguridad, a diferencia del caso de otro visitante de un museo en Florida. En julio de 2016, el jugador de la NFL, Lewis Morris Murphy Jr., asistió a una boda celebrada en la deslumbrante suite de Catherine del Flagler Museum en Palm Beach, Florida. Después de divertirse un poco demasiado en la barra libre, Lewis fue a descansar brevemente en el patio con jardín cerrado. Y lo siguiente que supo fue que se despertó mucho después de la medianoche encerrado en el museo.
pero en lugar de canalizar a su Ben Stiller interior y explorar el museo después del anochecer, Lewis, en confusión y nerviosismo, no solo llamó al 911 para que fueran a buscarlo, sino que también rompió el vidrio de una de las puertas para abrirla, lo que generó alrededor de $1,000 en valor de daños. La policía finalmente llegó alrededor de la 1 de la madrugada, liberando a Lewis y dejándolo con el recuerdo de su extraña noche en el museo y la factura por los daños, por supuesto. Arte interactivo. Dicen que no todos los héroes usan capa, e igualmente no todos los vándalos siempre saben que están cometiendo actos de vandalismo. Tal vez no sea así como dice el dicho, pero aún se aplica a lo que sucedió en abril de 2021, cuando una pareja visitaba una exposición de arte callejero en un centro comercial en Seúl, Corea del Sur. Al encontrarse con un lienzo grande sin marco con una serie de pinceles y tubos de pintura esparcidos por el suelo debajo de él, la pareja interpretó la parafernalia como una invitación a contribuir a la pieza. Agregaron 3 manchas grandes y oscuras en el lienzo y alegremente siguieron su recorrido por la exposición, hasta que media hora después, los policías del centro comercial los detuvieron inesperadamente y los pusieron bajo custodia. Aparentemente, Paul Blart y compañía habían presenciado cada uno de sus movimientos en las cámaras de seguridad, lo que no habría significado mucho si la pieza no valiera $500,000. Los confusos materiales de arte que la pareja había usado no estaban de hecho allí para solicitar la participación, sino que eran los mismos elementos que el artista había usado para completar el trabajo y se exhibieron como parte de la pieza. La obra de arte había sido pintada en 2016 por el artista estadounidense John Won, pero afortunadamente, a pesar de la obvia desfiguración de la pintura, los organizadores de la exposición optaron por no presentar cargos, entendiendo que la pareja cometió un honesto error. Desde la terrible experiencia, la obra de arte destrozada permanece a la vista, solo que ahora con una barrera de alambre adicional y un letrero para advertir a los espectadores que no participen. A pesar de haber sido arrestados en un hermoso día, apuesto a que la pareja secretamente se la pasó en grande. Después de todo, su obra ya está ahí, en exhibición para que la admiren personas de todo el mundo. Libertades creativas. En 2007, un tal Richard Anthony Smith de Tennessee no solo se encontró en un museo, se encontró atascado allí, y la forma en que trató de salir te dejará con la mandíbula en el suelo. A las 4:27 am de un miércoles por la mañana, la policía y los bomberos se sorprendieron al ser llamados al Museo de Arte de Knoxville, donde un aparente ladrón se había quedado atrapado en las rejillas de ventilación y había llamado al 911 para pedir ayuda. Richard había usado la cuerda de un asta de bandera en lo alto del edificio para descender por el respiradero, pero desafortunadamente la rampa era demasiado estrecha incluso para sus 1.67 metros y 61 kilos. Pero no era solo el hecho de que Richard se había quedado atascado al intentar irrumpir, lo que divertía a los rescatistas. Resultó que Richard había hecho algunas declaraciones bastante extravagantes durante su llamada al 911. Por teléfono, el ladrón le dijo al operador que había irrumpido en el museo en una misión ultra secreta que le asignaron los Illuminati de los Estados Unidos, y que era conocido profesionalmente como el agente especial 0931. Como parte de su misión, Richard tuvo que hacer rappel en el museo y desactivar una bomba nuclear soviética escondida en una escultura de vaca azul en el sótano. Pero después de quedarse atascado en el respiradero, se le informó convenientemente que la bomba estaba en un museo diferente. Desafortunadamente, las nobles intenciones y la seria misión que profesaba no engañaron a las autoridades, y después de su rescate, la policía acusó a Richard de robo agravado y lo envió a la cárcel del condado de Knox, con una fianza de $2,000. Esa tarifa de fianza era la única digna de este agente secreto, aunque todavía tenía una licencia para matar. Su saldo bancario, claro está. El ascenso de Banksy. En un video sobre sucesos poco convencionales en museos y galerías de arte, sería negligente no mencionar un nombre icónico: Banksy. Este artista callejero y activista político radicado en Inglaterra, cuya identidad real sigue siendo objeto de intensas especulaciones, reveló en una entrevista de 2005 que, en lugar de pasar por el aburrido proceso de tener una pintura seleccionada por un curador, la mejor y probablemente la más divertida manera de encontrarse a sí mismo o su trabajo en una galería es simplemente entrar y colocarla allí, que es exactamente lo que hizo Banksy al comienzo de su carrera. Una de sus primeras bromas de este tipo tuvo lugar en la Tate Britain Art Gallery en 2003, cuando, mientras vestía un disfraz, Banksy fue fotografiado entrando en el segundo piso del museo colgando una pintura en la pared junto a algunos paisajes de renombre del siglo XIII. La pintura, llamada Crime Watch UK ha arruinado el campo para todos nosotros,
representa la propia pacífica escena de Banksy en acuarela, solo que la suya está cubierta con cinta policial. Poco después de ser colocado allí, los de seguridad retiraron el cuadro y, según los informes, lo dejaron en la sección de objetos perdidos de la galería. Apuesto que fue una de las cosas más valiosas que jamás hayan dejado en objetos perdidos y encontrados en cualquier lugar. En 2004, Banksy volvió a golpear, cuando realizó una visita al Louvre en París. Allí aprovechó la oportunidad para presentar su propia versión de una de las pinturas más famosas del mundo, la Mona Lisa de Da Vinci. Como un giro, la versión de Banksy tenía una cara sonriente amarilla, razón por la cual la apodó Mona Lisa Smile. Si bien hay poca información disponible sobre cuánto tiempo se dejó la pintura en la pared, en 2006 se vendió por más de $75,000 en una subasta. También en 2004, Banksy se disfrazó de empleado del museo y se coló en el Museo de Historia Natural de Londres. Allí colocó su pieza Banksus Militus Ratus, entre algunos de los platos habituales del Museo de Huesos de Dinosaurios y otros especímenes del reino animal. La pieza presentaba una caja de vidrio que contenía una rata taxidermizada que llevaba una mochila y sostenía un micrófono, con la frase "Nuestro tiempo llegará" pintada con aerosol detrás. Esta vez Banksy ejecutó la broma tan bien que el personal del museo tardó horas en darse cuenta de que no formaba parte de la exhibición habitual. El manager de Banksy, Steve Lazarides, incluso dijo que vio a un miembro del personal caminar directamente hacia la rata y verificar si estaba bien asegurada, antes de alejarse nuevamente sin darse cuenta. Pero esa no fue la última de las misiones encubiertas de travesuras de Banksy. Un año más tarde, en 2005, Banksy alteró la exhibición de pinturas rupestres primitivas del Museo Británico, colocando un trozo de roca de concreto, que representa una figura de palo y un carrito de compras, entre el resto de las piezas. Incluso tenía una tarjeta de descripción adjunta que coincidía con el estilo habitual del museo, combinándolo perfectamente. La obra permaneció allí durante 3 días completos antes de que el museo se diera cuenta de la naturaleza burlona de la pieza, que mostraba el equivalente moderno a salir a cenar y cazar bisontes. También llamó la atención sobre el hecho de que, si bien la sociedad valora mucho los bocetos que se dejan en paredes que tienen decenas de miles de años de antigüedad, se apresura a castigar a las personas que, como Banksy, dejan su arte en las paredes de la civilización moderna en forma de grafitis. Dado que su fama mundial actual es un indicador del éxito de las bromas de Banksy, parece que si deseas que tu trabajo aparezca en una galería o museo, simplemente entras a hurtadillas y lo colocas allí. No te quedes atascado en ninguna ventilación ni caigas en agujeros negros. Y no, bajo ninguna circunstancia te duermas en el baño. ¿Alguna vez te has encontrado con tu autorretrato histórico o incluso con algo de tu propio trabajo en una galería o museo? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.